Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y eres bueno. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante tu presencia. Te queremos dar gracias por todas las cosas buenas y maravillosas en las que tú nos estás permitiendo, Señor, interactuar con los hermanos y la familia de la fe. Yo envío una palabra de salud para las casas y las familias a nivel mundial donde lo necesitan. Yo te envío una palabra de prosperidad y de provisión para todas las personas donde necesiten esa provisión. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo y decreto y declaro paz y prosperidad y abundancia. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos todo lo que tú hagas en cada una de las familias. Decretamos y declaramos que el bien y la misericordia nunca se apartarán de nuestro lado. Y hoy declaramos, Señor, que hay una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra de unción, una palabra de poder sobre tus hijos y tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Y por favor, no se olvide, en lo que yo termino la enseñanza, tenga su vino a la mano, tenga su pedazo de pan, porque hoy vamos a tener Santa Cena. Así que tiene suficiente tiempo para conseguir un poco de jugo de uva o vino para que podamos compartir la cena del Señor. El tema de hoy yo le he llamado la instrucción y está basado en el Proverbios 22:6. Y quisiera compartir esto porque Dios lo puso en mi corazón. Debido a que esta situación a nivel mundial y lo que usted ve en las redes sociales y en todas las situaciones que se ven en las noticias, ya no sabemos ni qué creer, cuáles son verdaderas, cuáles son falsas, porque nos llevan de mentira en mentira, de engaño en engaño. Y bien dice la palabra, cuando dice, hay de aquellos que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Creo que estamos ya en esa situación. Pero yo quiero darte un consejo a través de este mensaje, de esta enseñanza, que se llama la instrucción. Si usted es una persona que acostumbra a leer la Biblia, yo le pido que ahora la Biblia le enseñe a usted. Sí me oyó bien. No agarre la Biblia como una revista, no agarre la Biblia como un periódico o como un libro. Es una instrucción. Léala, estúdiela, escudriñela. Dedíquele un buen tiempo. Así como usted y yo dedicamos tiempo para ver noticias, para ver televisión o para compartir un momento agradable con alguien, siéntese a su mesa o en su escritorio y dedíquele un tiempo a escudriñar la palabra de Dios y busque la instrucción del Señor. Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino. Fíjese bien, el camino. No dice los caminos. Préstele mucha atención a eso, porque a veces depende mucho la interpretación de la forma en que leemos. Y recuérdese, la estructura gramatical y fonética que están diseñadas en la Biblia es la clave para entender la enseñanza. Vuelvo a leer este pasaje de Proverbios 22:6 en la Biblia de las Américas, después lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Enseña al niño el camino, él. Fíjese bien ese artículo que está calificando la acción. Él, no hay muchos, no hay varios, solo hay uno, él. Póngale atención, en que debe de andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Aquí vale la pena que yo le cuente parte de mi historia. Yo recuerdo que eran los años 65, 66, yo era un niño y recuerdo que a petición de mi madre, mi papá había construido una iglesia en uno de los potreros de la finca y el administrador de la finca o caporal, como se le llamaba en aquel entonces, que manejaba a los empleados, él era el predicador. Lo curioso que este Alfredito, y se llama Alfredito González, imagínense. Este Alfredito González, cuando no estaba predicando, era tartamudo. En sus interrelaciones diarias era tartamudo. Pero cuando él predicaba la palabra de Dios en esta iglesia que mi papá había construido, era muy pequeña, era un área de 4 por 4 metros, su rancho era de palma, el piso era de tierra y nos sentábamos en tablas, blocks o
o troncos de madera, pero ahí éramos contentos, estábamos alegres y la alabanza era una concertina y se cantaban cantos antiguos. Lo interesante es que ahí fui yo instruido y fui guiado por la palabra de Dios. No cabe duda que fue en ese momento que la palabra de Dios me cautivó, me enseñó, y a pesar de que estuve 12 años fuera del Evangelio, cuando ingresé en los años 70 a la universidad, pasé 12 años que no quería saber nada del Evangelio ni de la palabra de Dios, mas sin embargo, escuche bien, esa palabra que había sido sembrada en mi época, en los 60, en la época de niño, rindió su fruto. Hoy los años han pasado y aún me encuentro en el camino de la verdad, aún me encuentro en el camino de la fuerza, aún me encuentro en el camino de la fortaleza, pero sobre todo en el camino del reino de los cielos. Así que no se desanime, no se desespere. Es imperativo que usted enseñe a sus niños, y por eso es que iniciamos, no sé si se dio cuenta que hoy introducimos ya el área de los niños, la escuelita dominical con cánticos, con música, para que nuestros niños no se sientan solos ni desanimados, porque sí hemos tenido para los adultos, pero no para los niños. Y así también vamos a ir introduciendo enseñanzas para los jóvenes. Amén. Entonces dice, enseña al niño en el camino en el que debe de andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Quiere decir que el camino es la clave, pero el camino que debe él andar. No hay varios caminos, solo hay uno, y es el camino que establece la palabra de Dios. Mire lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente del mismo pasaje de Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Esta es otra versión. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Este es con un lenguaje más de nuestra época. Ahora, ¿cuál es ese camino? ¿Por qué este pasaje de Proverbios 22:6 está dirigido al niño? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues recuérdese que el niño es la tierra más fértil en la cual usted puede sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Acuérdese que en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 11, dice, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Quiere decir que si usted y yo sembramos en nuestros niños la palabra de Dios, va a rendir el fruto, como decía la perla que enseñó mi hija Carmen Joana acerca del rey David. El rey David fue instruido, fue enseñado, y la palabra de Dios dentro de él provocó esos cambios. Dios lo escogió, Dios lo ungió, Dios probó su corazón, pero también Dios lo fortaleció en el momento de la lucha y de la prueba, hasta que Dios cumplió su plan y su propósito en él para llevarlo a ser rey. La pregunta es, ¿quieres tú que tus hijos sean personas de bien el día de mañana? Personas que no importa dónde Dios los ponga, siempre y cuando la palabra que tú les enseñes a ellos los va a guiar por el camino, no por el camino que ellos necesitan andar. No importa dónde Dios los ponga a trabajar, si es negocio, si es empresa o en relación de dependencia con un trabajo. Eso quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar en sus corazones. ¿Y qué mejor momento cuando usted y yo somos como niños? Lo curioso es que en la Biblia habla de los niños de edad y habla de los niños de corazón. En esta primera parte me referí a los niños de edad y después me voy a referir a los niños de corazón. No importa la edad que tengan, pero que su corazón sea como un niño. Vea lo que dice Marcos capítulo 10, verso 14. Pero cuando Jesús vio esto, está hablando del momento en el que le traían niños al Señor Jesús para que los tocara y orara por ellos, pero dice que los discípulos, imagínense, reprendían a los padres para que no se acercaran al Señor Jesús.
Verso 14, pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos, fíjese qué interesante, es el reino de Dios. Ahora, aquí necesitamos hacer un alto. Me llama mucho la atención porque el Señor Jesucristo, Él vino a predicarnos el reino de los cielos en toda su gloria y en toda su esplendor. Lo tremendo es que hoy en día casi no se predica del reino de los cielos. Y eso fue lo que más enseñó el Señor Jesucristo. Acuérdese que Él enseñó en más de 33 parábolas acerca del reino de los cielos. Y aquí dice, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos, y esta es la clave, de los que son como estos, está usando una parábola. Preste atención. Está usando la figura de un niño. Un niño es inocente, todo lo cree, todo lo vale, todo lo soporta. El niño no es jactancioso, no es indebido, se pelea ahorita y a los 5 minutos ya está jugando con el que se peleó. ¿Por qué? Porque su corazón no está mal. Su corazón está muy bien, el corazón de un niño. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, porque de los que son como estos, como niños, es el reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos tiene un ingreso, tiene una clave de entrada, y es su corazón y el mío. Por eso Proverbios 4:23, si quiere vamos ahí, por favor. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Ahora, ¿cómo voy a cuidar yo mi corazón si es el que va a determinar el rumbo, el que yo debo de tomar en mi vida? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y la palabra de dónde se guarda? Se guarda en el corazón. Entonces quiere decir que usted y yo, si queremos limpiar y guardar el corazón, necesitamos estudiar la Biblia. Necesitamos que la palabra de Dios nos guarde. Acuérdese, el mismo Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si usted no quiere tropezar en tinieblas, si usted no quiere equivocarse, si usted quiere gozar el reino de los cielos, la clave es la palabra de Dios. Acuérdese, en Mateo 4, versos 3 y 4, después de que el Señor Jesucristo pasó por momentos de ayuno, momentos de oración, dice la Biblia que tuvo sed y hambre. Y vino el tentador y le presentó unas piedras y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Fíjese qué curioso. Wow. ¿Y qué respondió Jesús? Su cuerpo estaba débil, su carne estaba débil, mas sin embargo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué cree usted que había en el corazón de Jesús? Bueno, la respuesta que él dio es la clave de lo que había en el corazón de Jesús en ese momento. Él respondió con Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que si usted está pereciendo en un camino y no es el camino correcto, es porque usted no se ha dejado enseñar por la palabra de Dios, que es la que le va a dar dirección, le va a dar sentido a lo que usted y yo hacemos. Por eso es imperativo que usted y yo nos dejemos enseñar por la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces quiere decir que cuando usted empieza a atesorar, a dejar que la palabra de Dios le enseñe, usted es como un niño. Acuérdese, el niño es noble, el niño todo lo cree. Para el niño todo es posible. Y esa es la condición que se necesita para tener fe. Recuérdese que la fe es un espíritu.
Lea, estudie, escudriñe. La fe es un espíritu. Y sin ese espíritu dice que es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que en principio, para que usted busque el camino correcto, primero se tiene que dejar enseñar. Y no importa si tiene 60, 70, 80 años. No importa si tiene 40, 30 o no sé cuántos años tiene. Pero su corazón debe ser como el corazón de un niño. Deje que la palabra de Dios lo instruya y le enseñe. ¿Sabe por qué? Porque hoy las palabras del mundo, las palabras de hombre, la palabra de gente que no tiene sabiduría de Dios, sino que es sabiduría humana, animal y diabólica. Observe eso. Esos son los que nos están tratando de mostrar el camino, tratando de darnos dirección. Pero dice la misma palabra en el libro de Romanos que Dios los va a entregar, dice, a aberraciones, a actos malvados y malévolos, porque la sabiduría que tienen es animal y diabólica, no es de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando estas personas eran niños, no fueron instruidos en el camino de Dios. Cuando fueron grandes, en vez de acercarse a Dios, se apartaron de Dios. Esto es tremendo lo que le estoy diciendo, mis hermanos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es maravilloso. La pregunta es, ¿usted cree que va a bajar un ángel y lo va a agarrar de la manita y le va a decir, mira, el camino que vas es equivocado? No. Acuérdese de la parábola del rico y el pobre. Acuérdese de cómo Lázaro un día murió, pero también murió el rico y ambos fallecieron. Pero Lázaro en su tiempo, en su vida, recibió muchos males y fue llevado al cielo para ser consolado, dice, al seno de Abraham. Ponga atención, porque esto es importante. Y dice que el rico vio a Lázaro que era consolado y le dijo, Padre Abraham, por favor dile a Lázaro que baje acá, que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, porque es difícil estar aquí. Y le dijo, hijo, en tu tiempo tú tuviste muchos deleites. Imagínense la instrucción que tuvo. La instrucción que tuvo el rico en esta parábola era de deleites, era de la carne, era sabiduría humana, era diabólica. No lo instruyó en el camino correcto. Ahora en esta parábola, en el concepto hebreo, mojar el dedo en agua y ponerlo en la lengua, lo que está diciendo el rico es que ahora él quiere volver a ser un niño, pero ya era demasiado tarde. Ya él estaba juzgado, ya él estaba condenado. En el concepto hebreo, cuando un niño recibía la instrucción de la palabra de Dios de su madre, la madre tenía un pequeño cuenco con agua de miel y cuando el niño daba una respuesta correcta, la madre metía su dedo en esa agua de miel y se la ponía. Entonces le decía al niño, ahora repite, tu palabra es más dulce que la miel. Ese es el concepto que se maneja en esa parábola. Ahora lo interesante es que el rico está diciendo que él quiere volver a ser como niño. Ese es el concepto que está ahí, pero ya era demasiado tarde. Yo te pregunto, ¿acaso no dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza? En la parábola el Señor dice que el rico tuvo muchos bienes humanos, pero no tuvo el mejor y mayor bien de todos, que es la instrucción de la palabra de Dios. ¿No será que el rico, al no ser instruido por la palabra de Dios, se apartó del camino y el camino que lo iba a llevar a la presencia de Dios, lo llevó a otro lugar, porque ese no era el camino de Dios? Ese era el camino que producía los placeres, era el camino que producía las riquezas, era el camino que producía el conocimiento humano, pero no el de Dios. Ahora mire lo interesante.
la petición del rico. Padre Abraham, le dice, permite que uno de los muertos se levante y vaya con mis hermanos. Y por favor, le dice, que vaya con uno de mis hermanos y les predique y les enseñe. ¡Wow! Les muestre el camino, porque no quiero que vengan acá. Y le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Si a ellos no les han hecho caso, ¿tú crees que con que se levante uno de los muertos y vaya y les predique, van a cambiar? Hoy en día, la generación perversa e incrédula demanda señales. Quieren ver cosas prodigiosas, pero la cosa más prodigiosa, la señal más grande que tenemos es tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te enseña el camino, la palabra de Dios enternece tu corazón, la palabra de Dios guarda tu corazón, sobre toda cosa perversa, sobre toda cosa malvada, para evitar que tú te desvíes del camino de la salvación. Por eso es imperativo que tú escudriñes la palabra de Dios. Por eso es imperativo que tú estudies la palabra de Dios, porque ella te va a enseñar. Fíjese qué interesante. Vamos a otro pasaje. Volvamos otra vez a Marcos 10, 14. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó. Aquí está él molesto porque sus discípulos están regañando a los padres de familia que llevaron a los niños. Jesús aprovecha esto para dar una enseñanza. Y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. Primero, mire esta parábola. Dejad que los niños vengan a mí. Lo que está diciendo es, los niños de estatura física como tales dejan que vengan. Pero más adelante agrega, no se los impidáis. Porque de los que son como estos, wow, aquí ya no solo introduce a los niños, sino que a los padres. Ahora yo le pregunto, ¿de quién cree usted que era la petición de que Jesús tocara y bendijera a sus hijos? ¿Usted cree que era de los niños o de los padres? De los padres, porque aquí dice que los discípulos regañaban a los padres porque eran ellos los que querían llevarle a sus hijos para que Jesús los tocara y los bendijera. Entonces quiere decir que Jesús logró ver que había algo bueno en el corazón de esos padres. Y eso fue lo que a él lo enojó, eso fue lo que a él lo irritó. Y él aprovechó este momento para dar una enseñanza. Dice, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Ahora, tenemos a los niños que son niños de edad y a los que son como niños. Tenemos dos versiones de niños, pero a ambos es el reino de los cielos, de ambos. Ahora, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino. Ok. ¿Por qué este proverbio habla de la instrucción del niño? ¿Y por qué Jesús habla que van a ser instruidos a aquellos que tienen corazón como de un niño? Porque cuando usted, no importa la edad que tenga, o yo, su corazón se vuelve tierno y noble como de un niño cuando usted acepta la Biblia, la palabra de Dios. También para usted, mi amado hermano, mi amada hermana, no importa la edad que tengamos, la clave es que el corazón sea instruido. La clave es que el corazón se enternezca. Acuérdese en la perla que mi hija enseñó, que Dios no mira lo externo, si es grande, si es pequeño, si es rico, si es pobre. Dios mira el corazón. Y el corazón es la clave. Por eso le leí Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Pero ¿cómo guardo mi corazón? Con la enseñanza, con la instrucción, que es la palabra de Dios. Verso 15 de Marcos 10 dice, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¡Wow! Mire qué tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que usted pueda andar el camino, no él, porque solo es uno, usted tiene que volver su corazón como de un niño. ¿Y cuál es el corazón de un niño? Porque acuérdense que tenemos el corazón de un niño y tenemos el corazón de un adulto que es como niño. Entonces, para que este adulto camine el camino, porque este niño ya tiene el reino de los cielos,
porque él no cuestiona, el niño es crédulo por su mismo estado, su corazón no está contaminado, pero el de un adulto, su corazón es pervertido, ha sido engañado, su corazón no ha sido guardado, pero para que este adulto cambie al corazón de un niño, necesita la enseñanza, necesita la instrucción. Dice, en verdad os digo, Marcos 10:15, el que no recibe, quiere decir que el reino de los cielos consiste en recibir. La pregunta es, ¿quieres tú recibir el reino de los cielos en tu corazón? La clave es, no cuestiones. Pastor, pero mire, pues es que hay cosas que yo no entiendo de la Biblia. Aquí no dice que usted tiene que entender la Biblia, dice que tiene que recibirla. Pastor, mire, pues yo no entiendo a Dios. No se trata de entender a Dios, se trata de recibir. ¿Acaso usted se pone a cuestionar cuando le dan un regalo? Vamos a usar esta imagen. Vamos a suponer que usted está cumpliendo años o tiene una fiesta y llegan a visitarlo y le llevan un regalo. ¿Usted se pone a cuestionar por qué le llevan el regalo? ¿O lo recibe y dice, gracias, no te hubieras molestado, sí que lo importante es que estés tú? No, es que fíjate que sentí en mi corazón, espero que te guste, que te quede bien, y si no me decís, si no la cambiamos y que no sé qué. Usted ya sabe cómo a veces la gente para agradarnos nos da regalos. Ahora imagínense qué regalo más grande nos dio el Padre. De tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio. Y el mundo, ¿qué tiene que hacer? Recibir, recibir, recibir. Ahora, la palabra de Dios ya está entre nosotros. Siempre ha estado. Desde que el Señor formó a Adán y Eva en el huerto, la palabra de Dios siempre ha estado. ¿Dónde está el problema de que el hombre se sale del camino? Porque no recibe. No recibe ese don, no recibe ese preciado regalo que es la palabra de Dios. Esa instrucción no la quieren recibir. Me estoy dando a entender. Por eso es la clave. Por eso les leí el verso 15 de Marcos 10. En verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios se recibe, no se cuestiona. No se trata de entender, solo reciba. Así como cuando a usted le llevan un regalo. Usted no se pone a decir, mira, pero yo lo que quería era un carro, ¿y por qué me trajiste una moto? Mira, yo lo que quería era un traje, ¿por qué me trajiste un anillo? No. Usted reciba y dé gracias. Veamos otro pasaje. Espero que se esté gozando porque todavía nos faltan unos minutos. En Marcos 10:14, ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 10:14 y 10:15 para que vayamos en contexto. Cuando Jesús vio lo que sucedía, o sea, ¿qué era lo que estaba viendo Jesús? Que los discípulos estaban regañando a los padres para que no le llevaran a los niños. Se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Este lenguaje de esta traducción viviente nos da una luz mejor, nos amplía el panorama. Y aquí de una vez nos dice que vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Entonces lo que Dios te está diciendo es, ¿eres tú tan noble, tan sencillo como para aceptar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Eres tú tan noble, tan sencillo como para aceptar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios? ¿Eres tú tan noble, tan sencillo como para aceptar que Dios dejó hombres, que dejó mujeres para que instruyeran a su pueblo, llamados pastores, pastoras, llamados profetas, llamados apóstoles, llamados maestros, llamados evangelistas? ¿Eres tú tan noble para entender eso? Porque cuando tú recibes, óigame bien, porque no se trata de que cuestionen, no, es que a mí me parece que ese no es pastor, me parece que ese no es profeta, que ese, no, solo reciba, no juzgue. A Dios le toca juzgar, a usted y a mí no. Porque si usted empieza a juzgar y usted rechaza y no recibo, así como alguien me dijo, mire pastor, esa palabra que usted me dio, yo no la recibo en el nombre de Jesús, la rechazo. Bueno, no recibió, 2 años después vimos las consecuencias. Tuvo 2 años para tomar la palabra, para que esa palabra creara el camino que necesitaba. Mas, sin embargo, por haber rechazado la palabra, el camino que esta persona llevaba, lo llevó a la destrucción.
Cuando ya estaba en la situación difícil, fue demasiado tarde, como lo que le pasó al rico. Quería cambiar, pero ya era demasiado tarde. No sé en qué situación te encuentras tú hoy. No sé si estás viendo este video o esta enseñanza por primera vez. ¿Tienes el corazón tan noble como el de un niño para recibir la instrucción y la enseñanza? Mira los titulares, mira cómo está el mundo, mira la situación política a nivel mundial, mira cómo está la situación a nivel de salud. No voy a entrar en detalles. Tú más que nadie sabes lo que está pasando. Cómo se están cambiando las situaciones. Ya no hay temor en el corazón del hombre. Ya no hay temor con respecto a las situaciones que se están viviendo. Cada quien hace lo que le parece. ¿Acaso no cuando le preguntaron al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿cómo o cuándo será el tiempo del fin? Y el Señor dijo, será como en los días de Noé. Y cuando usted lee el pasaje de todo lo que vivió Noé, es exactamente lo que estamos viviendo hoy. No había temor en el corazón de los hombres, cada quien hacía lo que le parecía, habían fiestas, se daban en casamientos, se tomaban unos a otros y pervertían todo lo que Dios les había permitido. Mas sin embargo, Dios destruyó toda esa creación. Solo Noé y su familia y los animales se salvaron. ¿Qué cree usted que viene? Usted que es pueblo de Dios. Todavía nos está dando chance, no a nosotros los que creemos, no a nosotros los que tenemos temor, no a nosotros los que estamos caminando el camino de la verdad, sino le está dando chance a aquel que está blasfemando contra él, aquel que se está burlando, aquel que está haciendo cosas indebidas. A ese le está dando tiempo, porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino a condenar, sino a salvar. Entonces Dios está dando oportunidades y es curioso porque mientras Dios le está dando oportunidades a ese mundo, porque ahí hay pueblo de Dios todavía que tiene que reconocer en su corazón para salir de en medio de ellos, porque están llenos de idolatría, están llenos de egolatría, están llenos de muchas mentiras y muchos engaños, pero es pueblo de Dios que está ahí, que en su momento fueron sembrados con la palabra de Dios, cuando niños fueron sembrados, pero las riquezas de este mundo los han engañado. Las tinieblas de este mundo los tienen enceguecidos y Dios está permitiendo que usted y yo como pueblo estemos, entre comillas, sufriendo o viendo estas angustias o estas situaciones, porque a usted y a mí no nos falta ni nos pasará nada. Pero nos está permitiendo ver que usted y yo elegimos el camino, no el camino correcto. Estamos viendo lo que le está pasando al mundo, pero Dios está dando chance, está dando un tiempo para que mucho cristiano que fue sembrado en su época de niñez, en su época de juventud, salga de en medio de ellos y abandone la idolatría, abandone el pecado, abandone los placeres, abandone todas esas cosas que han embotado su corazón y que lo han alejado del camino verdadero. Leo otra vez este pasaje de Marcos 10, versos 14 y 15 en esta versión Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. 15. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Quiere decir que el reino de Dios no se entiende, no se cuestiona, sino se recibe. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente dice: es que yo no puedo recibir lo que no entiendo. Oiga, si Dios mismo o un ángel bajara y tratara de enseñarte quién es Dios, no lo entenderías. Para empezar, no tenemos ni la capacidad ni el conocimiento para entender quién es Dios.
A Dios solo se le recibe, nada más, no se le cuestiona. Como me dijo alguien, mire, ¿usted quiere que yo acepte a Jesús? Demuéstreme que existe o que existió y con mucho gusto le entramos. Ok, le dije yo, y le hice una pregunta. ¿Quién crees que te formó en el vientre de tu madre? Y me dijo, ¿hay algún registro de lo que usted me está diciendo? Lo llevé al Salmo 139, el verso 13 al 16, cuando dice que fuimos formados en el vientre de nuestra madre por causa de una palabra que fue escrita en el libro de la vida. Y ninguno de las cosas que están escritas en el libro de la vida acerca de nosotros hizo falta. Y sabe que cuando estaba terminando de leerle la cita, empezó a llorar. Y me dijo, yo no sabía que antes de ser formado en el vientre de mi madre, ya había sido escrito algo acerca de mí. Sí, le dije, ¿y sabes qué es lo peor? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que nada de lo que fue escrito en el libro de la vida hizo falta. Ahora la pregunta es, ¿quieres recibir el regalo? Porque no es de cuestionarlo, es de recibirlo. Y ahí se convirtió a Cristo. Tú que me estás escuchando, necesitas recibir ese regalo, y es el regalo de la salvación. No la cuestiones, ya no detengas más el tiempo. Ahora es el momento. Porque no vaya a ser que tú digas, no, todavía no, estoy joven. Pastor, predíquele a mi abuelito o a mi abuelita, ellos ya van caminando, van más cerca de la muerte. Ellos necesitan, no, tú necesitas para que puedas entrar en el reino de los cielos. Romanos 14, 17, y con eso voy concluyendo, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu. Otra vez, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Quiere decir que para que usted se dé cuenta si está o no está en el reino de los cielos, son estas tres condiciones. ¿Es bondadoso usted? ¿Sí? Pregunto, ¿es bondadoso? La palabra bondad, ¿sabe qué significa? Tener un corazón sin juzgar a los demás. Ahí es donde empieza la bondad. Si alguien te pide ayuda, ¿y para qué quiere que lo ayuden si yo la vez pasada estuve pasando una situación difícil y le pedí ayuda y no me ayudó? Hay rencor, hay odio, hay falta de perdón. La palabra bondad significa que aprendas a dar. Tú estás en el reino de los cielos cuando aprendes a dar. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Quiere decir que cuando tú eres bondadoso es porque recibiste bondad de parte de Dios. De lo contrario, no lo puedes dar. Y esa es la clave para que usted y yo nos demos cuenta que estamos en el reino de los cielos. Segundo, ¿tienes paz? En medio de la lucha, en medio de la prueba, tú dices, bueno, decreto que Dios tiene el control. No importa lo que esté pasando, no importa si viene plaga contra mí, no tocará mi morada, no importa si un ejército se levante contra mí, 1,000 y 10,000 pueden caer a mi lado, pero no pereceré porque el Señor está conmigo. El ángel de Jehová acampa a mi alrededor, me guarda, me defiende y pelea por mí. ¿Aló? Eso te produce paz. Cuando tú te vas a reposar o a descansar, ¿estás en paz porque tú declaras que Dios tiene el control o tú quieres seguir teniendo el control? Porque si tú quieres seguir teniendo el control, perdona, no tienes bondad, no tienes paz y menos alegría en el Espíritu. La alegría en el Espíritu es cuando Dios tiene el control. Acuérdese, a todos los hombres de fe, David, Moisés, Abraham, el Señor les dijo, ¿no es suya la guerra, jóvenes? Es mía. Estad quietos, reposados y tranquilos y veréis la salvación del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día, si usted y yo no recibimos el reino de los cielos, vamos a recibir al mundo. Y mire lo que dice Mateo 12, 35, 36 y 37. Y con eso termino. El hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas. ¿Cuál es el hombre bueno? El que recibió el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El que recibió la instrucción. Y el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. ¿Cuál es el hombre malo? El que recibe el mundo, el que recibe los males, el que recibe todas las cosas que el mundo está diciendo. 2 corazones, 2 reinos. El reino del mundo y el reino de los cielos.
Verso 36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Quiere decir que de la abundancia del corazón hablará la boca. Si usted tiene palabra de Dios, usted va a hablar palabra de Dios, va a hablar palabra de Dios. Primero, en bondad. Segundo, en paz. Y tercero, en el gozo del Espíritu. Pero si usted no tiene el reino de los cielos, que se manifiesta de esas tres formas, que es en bondad, en gozo, en paz y gozo en el Espíritu, si usted no tiene esas tres condiciones, no tiene el reino, y no solo no tiene el reino, sino que cuando usted hable, oiga esto, cuando usted hable, no va a salir palabra de vida, no va a salir instrucción, va a hablar de lo que abunda en su corazón. Y es cuando dice, el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Quiere decir que su corazón tiene dos compartimientos, para el reino de los cielos y tiene el compartimiento para el mundo. La pregunta es, ¿en cuál de los dos compartimientos abre usted para llenarse? ¿Lo que recibe del mundo o lo que recibe de la instrucción de la palabra de Dios? Verso 36. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. La palabra vana es cuando usted abre su mal tesoro y habla como habla el mundo. De eso va a dar cuenta. Verso 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hable verdad, hable justicia, pero sobre todo, hable fe, porque la fe es parte del reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y haga memoria de todas las cosas buenas que tú hagas. Cada vez que tú le das pan al hambriento, que le das ropa al desnudo, que cubres a aquel del cual están hablando mal, el Señor hará memoria de esos holocaustos y te va a bendecir. Amén. Bien, mis hermanos, espero que se hayan gozado con este tema que yo le puse la instrucción, pero hoy quiero invitarlo, por favor, tenga cerca su pan y su vino. Vamos a pedirle que tengamos nuestra segunda Santa Cena. La primera la tuvimos el día miércoles, pero como no todos se pueden conectar, dejamos la otra parte para el día de hoy domingo. Dice la palabra de Dios que cuando se acercaba el día y la hora en que el Señor iba a ser entregado arriba, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, comed de este pan, porque este pan significa mi cuerpo. Coma del pan y recuérdese, así nos hacemos uno con el Señor. Asimismo, tomando la copa, dijo, este es mi nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí cuantas veces podáis, porque haciendo esto, uno os hacéis conmigo y mi venida anunciáis. Cada vez que usted y yo celebramos la Santa Cena, no solo nos hacemos uno con el cuerpo de Él, sino que anunciamos su venida. Y el Espíritu dice, oh sí, Señor Jesús, ven, ven y ven. Beba de la copa, hagámonos uno con el Señor, entremos en su nuevo pacto, pero anunciemos su venida. Y ya para finalizar, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja y hasta mañana. Bendiciones.